Bien, bien. Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hormigón armado 1. Quisiera el retorno del audio. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Otra dama. Bien. Somos... Ya, somos casi 50 alumnos. Mientras, entre los demás, vamos a repasar un poco la clase anterior. Si se acuerdan, hemos estado viendo cómo es el esquema o la estructura de una pasta de hormigón con relación a la distribución del cemento y el agua. Esto es muy importante, jóvenes, porque van a ver ustedes que cuando comprendan esto, recién van a poder encontrar muchas respuestas sobre el hormigón. Y les quiero adelantar que sobre todavía hay muchos paradigmas, muchas equivocaciones, muchos conceptos errados de cómo funciona el cemento con el agua en el hormigón, de cómo funciona el cemento con el agua en el hormigón. ¿Cuál es ese famoso proceso de hidratación? ¿Cuál es ese famoso proceso de hidratación, ese fenómeno que ocurre cuando mezclamos agua con cemento para hacer una pasta de hormigón? ¿Sí? Entonces aquí vamos a romper muchos mitos que mucha gente, porque no sabe, no quiero decir ignorante, porque no sabe y no conoce, opina en forma equivocada. Y eso nos puede llevar a grandes errores en el momento de tomar decisiones, de hacer un diseño, de hacer una obra, de construir algo. Hemos dicho que la estructura del cemento con el agua en una pasta de hormigón, básicamente, ¿no? Debido a la finura del cemento, que tiene más o menos el mismo tamaño, molecularmente hablando, del agua, entonces, una vez que se ha mezclado con alguna cantidad de agua, se producen los famosos gel de cemento, que son estos flóculos, estas bolitas negras, ¿no? Y entre esas bolitas negras hay lo que se llama los poros de gel. Básicamente esa es la estructura básica. Pero también por el fenómeno en que desaparece el agua químicamente hablando, se forman unos vacíos que le vamos a llamar poros capilares o vacíos capilares, que es justamente que necesita el cemento para hidratarse, necesita estos vacíos para que pueda hacer su trabajo, necesita un campo de batalla, como es esto, para que pueda desarrollar ese proceso. Si no hubieran estos vacíos capilares, no se podría realizar el proceso de hidratación. Ahora les quiero comentar, aquí por ejemplo ha habido una pérdida de volumen, ¿verdad? Entonces se supone que aquí adentro ha habido cambios volumétricos internamente, ¿no? Fuertes cambios volumétricos, pero exteriormente casi no se ha movido nada. Entonces estos vacíos capilares o estos poros capilares, que son bastante grandes en volumen, como el agua se ha descompuesto químicamente, estos vacíos capilares son los que necesita el cemento para hidratarse. ¿Por qué? Porque cuando se está hidratando el cemento, es un proceso largo, empieza a haber esas famosas reacciones químicas y en cierto momento hay un hinchazón, o sea, estos gel de cemento se hinchan, aumentan de volumen por muchos motivos físico-químicos y ocupan luego este espacio para hidratarse. Entonces, en el proceso de hidratación, que dura varios tiempos, varias horas, estos vacíos otra vez vuelven a llenarse con el cemento hidratado. Y miren ustedes qué interesante, ¿no? No hay esto, después, cuando ha terminado de hidratarse, ya no hay estos vacíos.
Por eso es que necesita el hormigón estos vacíos para hincharse, para procesar su hidratación, como ustedes quieran ver. Bien, si hablamos de volúmenes, ya les había dicho, hay volúmenes, hay 4 volúmenes que el agua interviene con el cemento. Uno es el agua libre, el agua en exceso, que se evapora. El otro es el agua capilar, que es el agua justamente que desaparece, acá, desaparece. El otro es el agua de gel, o el cemento que forma parte del cemento de gel. O sea, para que el cemento se llame gel de cemento, tiene que tener lógicamente agua, ¿no? El agua que toma para el gel de cemento. Y el otro agua, y la otra cantidad de agua, ese justamente es el agua de combinación que necesitamos para que el cemento empiece a hidratarse. Entonces quiere decir que aquí hay casi 4 volúmenes en el cual el agua interviene. La suma de los 4 volúmenes, lógicamente, tendría que ser el agua total que disponemos, ¿ya? Entonces, estos 3 que ven aquí abajo participan en la hidratación del cemento. Pero algunos también van a la al agua, al volumen evaporable, ¿no? Una parte del agua de capilar también logre evaporarse por razones climatológicas, etc. Y también una parte del agua de gel también se evapora. Entonces tenemos que tener en cuenta estos volúmenes de evaporación y estos volúmenes de hidratación en el momento de diseñar una mezcla. Y en eso ya habíamos visto la anterior clase. Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar estos famosos volúmenes en una estructura de cemento, del cemento hidratado, ¿no? Y además, en qué consiste el famoso curado del cemento por hormigón, que una señorita en la anterior clase ya preguntó: ¿por qué se cura el cemento? ¿Cuándo se cura? ¿Qué cantidad de agua se necesita? ¿Cómo se cura? Etcétera. Este famoso que dicen curado es un nombre medio raro, pero así se maneja, ¿no? El curado del cemento. Pero no es más que añadirle agua. El curado del cemento, eso. Pero si queremos explicar físicamente cómo funciona, cuál es la explicación científica, tenemos que verlo. ¿Sí? Bien, para ver eso tenemos que usar alguna nomenclatura, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir el PCH. Van a escribir, ¿no? En la nomenclatura. Estamos haciendo ahorita los volúmenes del agua y el cemento en una estructura del cemento hidratado, en una estructura del cemento hidratado. Y también vamos a hablar del curado del cemento. Entonces, escriban PCH, vamos a llamarle como el peso del cemento hidratado. PCH, peso del cemento hidratado. El PAC, como está viendo acá, es el peso del agua de combinación. Y el BAC es el volumen del cemento de combinación, como está ahí, más o menos abreviado, ¿no? ¿Sí? Bien. Normalmente, el peso específico, vamos a llamar así, lo voy a poner acá. El peso específico del agua, esto se va a llamar peso específico del agua. Es como, también podemos decir, la densidad del agua, ¿no? Pero no vamos a hablar de masa, sino vamos a hablar de pesos. Ustedes saben por norma que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Entonces vamos a hablar de pesos. Peso específico, ¿no? Tiene que ver normalmente con la gravedad, ¿ya? Entonces, el peso específico del agua, normalmente conocemos que es igual a 1. ¿Uno qué? Por ejemplo, podemos decir una
tonelada sobre metro cúbico. Eso. O sea, el peso específico del agua en peso es igual a 1, o sea, una tonelada de agua, el peso de una tonelada es igual a 1 metro cúbico. ¿Bien? Entonces también podemos decir 1 kilo sobre litro. Ustedes saben que 1000 kilos es una tonelada y 1000 litros es 1 metro cúbico. Entonces también podemos decir que esto es igual a esto, ¿no? O también podemos decir 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico, lo mismo. Bien. Yo generalmente voy a manejar solamente igual a 1. Ya sabemos que esto es 1 kilo sobre litro, 1 tonelada sobre metro cúbico, lo que sea. La dimensión que ustedes manejen siempre va a ser 1. En cambio, el peso específico del cemento, vamos a ver, peso específico del cemento, esto ya no es 1, ¿verdad? El peso del cemento más o menos vamos a manejar como 3.15. Como se ven ustedes, el peso específico del cemento es mucho más pesado que el agua en 3.15 veces. Esto también podemos hablar, si quieren, toneladas sobre metro cúbico. Ahí está la diferencia entre el peso específico del cemento y del agua. ¿Bien? Bien. Entonces, como sabemos que el peso específico, por ejemplo, del agua, ¿no?, es igual, según la física clásica, es igual al peso, en este caso, por ejemplo, del agua de combinación, sobre el volumen del agua de combinación. Y esto es igual a 1. De manera que, en valor, podemos decir que el peso del agua de combinación es igual al volumen del agua de combinación, en valor. Pero ustedes saben que el peso es una cosa, el volumen es otra cosa. Pero aquí, si se fijan ustedes, como el peso específico es igual en 1, podemos decir que esto también se puede manejar. Pero esto es peso y esto es volumen. Y aquí está peso, volumen. O sea, aquí podemos decir 1 tonelada de agua es igual a 1 metro cúbico de agua. Así más o menos también. ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Porque van a ver que de acuerdo a los ensayos, ¿no?, de acuerdo a la experiencia, mejor vamos a poner de acuerdo a ensayos de laboratorio, y además la clase y el cemento y el tipo de cemento, así podemos decir, el tipo de cemento, podemos tomar este valor, ¿no? Podemos decir que el volumen del agua de combinación más o menos equivale a 0,23. Vamos a dejar así. 23 es más o menos el 23%. Perdón, no, así. Vamos a cambiar esto, vamos a decir el peso del agua de cemento es más o menos el 23% del peso del cemento hidratado.
Esto puede variar de acuerdo a los ensayos, de acuerdo al tipo de cemento, muy importante, ¿no? Pero esto es más o menos, puede ser 24, 25% o 22, alguna cosa, puede variar un poquito, ¿no? Entonces, este es un concepto, es un valor empírico de acuerdo a la experiencia, ¿no? Y de laboratorio. O sea, tú puedes determinar esto, ¿no? Cuánto de agua necesitas en peso, ¿no? Para que se hidrate, para combinar con el cemento hidratado. ¿Ya? Entonces de acá podemos decir que también podemos hablar que el volumen del agua de combinación sería más o menos igual a 0,23 del peso del cemento hidratado, ¿no? Y aquí si quieren podemos multiplicar sobre la densidad, el peso específico del agua. Pero vean ustedes, esto, como esto es 1, entonces se puede nomás manejar así, ¿no? Volumen, peso. Como ustedes saben que esto es 1, vamos a poner 1, sería así, ¿no? Ustedes saben que el volumen es el peso sobre el peso específico de acá. Si ven, volumen es igual al peso sobre el peso específico. Entonces, se puede manejar también en forma de volumen, ¿sí? Entonces aquí vamos a escribir, vamos a decir también que el volumen del agua en combinación tiene que ser igual a 0,23 del peso del cemento hidratado. Este es un primer valor que vamos a manejar en la hidratación del cemento. Tenemos que conocer esto, ¿no? Repito, esto puede variar. Entonces, si tenemos eso, si conocemos eso, podemos hablar ahora de otro concepto. Se ve, vamos a llamarle la contracción volumétrica del agua. En la hidratación del cemento. ¿Qué significa esto? Significa, si vemos un poco acá, significa esto, ¿no? Que en el agua de combinación, del agua de combinación, un 25% se pierde en volumen, y eso se llama contracción volumétrica, o sea, desaparece el volumen, ¿sí? Eso también podemos ver acá en la teoría, ¿no? Aquí dice el 25%. Bueno, en alguna parte está en el mecanismo de hidratación. Eso también por definición. Entonces, así por definición podemos decir que la contracción volumétrica es más o menos el 25% del volumen del agua de combinación. Esto también por un concepto del ensayo, ¿sí? De los ensayos aquí. Que la contracción volumétrica es más o menos, equivale más o menos en volumen, ¿no? Al 25% del volumen del agua de combinación. O sea, aquí podemos decir entonces que la contracción volumétrica es igual, esto también puede variar, puede ser 26, ¿no? El 0,25 del volumen del agua de combinación. Ahora, si nosotros en vez de colocar esto, colocamos acá, podemos encontrar que la contracción volumétrica sería igual a 0,25
por 0,23 del peso del cemento hidratado. Y esto nos va a dar a 0,0575 del peso del cemento hidratado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí vamos a sacar, ¿no? Entonces, la contracción volumétrica es más o menos igual a 0,0575 del peso del cemento hidratado. Esto también lo vamos a poner como fórmula del formulario. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que esa famosa contracción volumétrica, ese vacío que genera la pérdida del agua en volumen, equivale más o menos a este valor del cemento hidratado. O sea, más o menos, ¿cuánto de un cemento hidratado, que tú pones el cemento hidratado? ¿No? Lógicamente aquí lo que falta para que sea volumen es dividir entre el peso específico del agua, ¿verdad? Aquí estamos manejando volumen y peso, ¿no? Pero también, si quieren, aquí le pueden poner dividido entre el peso específico del agua. También. Pero como esto es 1, desaparece. Ahora bien, por aclaración, ¿cómo manejaría yo entonces volumen y cemento? Perdón, volumen y peso. Pues el volumen podría estar en metro cúbico y el peso tendría que estar en tonelada. O el volumen podría estar en centímetro cúbico y el peso tendría que estar en gramo. Ya, porque hemos dicho 1 gramo o un centímetro cúbico de agua es igual a un gramo de peso. ¿Okay? Eso quiere decir, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Aquí estamos manejando, en el concepto del agua, estamos manejando volumen y peso. Pero siempre, cuando hablen de volumen, pongan centímetro cúbico, siempre y cuando el peso sea en gramos. O metro cúbico, tonelada. O litro, kilo. ¿Preguntas? No. Bien, vamos a abrir otra página. Y vamos a decir también por concepto de la física, vamos a escribir ahora otro término que es muy importante. Esto le vamos a llamar el volumen del sólido en hidratación, hidratado. ¿Qué significa esto? Quiere decir que necesitamos conocer, pues, cuál es el volumen que al final, cuál es el volumen de ese sólido que se hidrata. O sea, cuando hablamos de sólido, quiere decir cemento y agua. Ahora sí, le ponemos agregado también, igual, ¿no? El agregado es inerte, el volumen del agregado es el mismo. Lo que aquí están variando son los volúmenes del cemento y del agua. Pues el volumen del cemento hidratado, el volumen del sólido hidratado, vamos a manejar así. Por concepto también se dice que el volumen del sólido hidratado es igual al peso del cemento hidratado, en este caso sobre el peso específico del cemento, para que sea volumen, ¿no es cierto? Más, este sería el cemento hidratado, más el agua de combinación,
Y lógicamente, como aquí en el agua de combinación hay una pérdida de volumen, tendría que ser menos el volumen, menos la contracción volumétrica, menos la contracción volumétrica. ¿Sí? ¿De dónde sale esta fórmula? Esta fórmula ya es y es lógico, ¿no es cierto? El sólido que se va a hidratar, ¿no?, tiene que ser igual al cemento que se hidrata en volumen, más el volumen del agua de combinación. Pero como este volumen de agua de combinación desaparece el agua y se convierte y se contrae el volumen, pues tenemos que restarlo. Sí. Este es un concepto ya de volúmenes, ¿no? Entonces, de aquí podemos decir que el volumen del sólido hidratado tendría que ser igual a ver. Tendría que ser igual entonces al volumen del cemento hidratado, ¿no?, más, aquí tendríamos que decir, este sería 0,23 del peso del cemento hidratado, ¿no? Ustedes habíamos dicho que el volumen del agua de combinación es 0,23 y menos la contracción volumétrica, en este caso sería igual a 0,575 del peso del cemento hidratado. En esto voy a volar, porque el volumen sería como también decir el peso sobre su peso específico, ¿sí? Lo mismo, ¿verdad? Esto es volumen cemento hidratado. Entonces, de aquí vamos a encontrar, pues, el famoso valor o el famoso volumen del sólido en hidratación, que sería igual. A ver, sería esto es igual. Si factorizamos esto, vamos a tener aquí peso del cemento hidratado. Factorizando, aquí tenemos 1 sobre 3.15 más 0,23 y menos 0,0575. A ver, hagan un cálculo ahí. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto sería eso? ¿Está bien 0,49? ¿Qué ha calculado? Ya. Sale 0,49. ¿Y algún decimal más? No, no. No. Bien, entonces, de aquí entonces podemos sacar también otra formulita, es decir, el volumen del sólido hidratado equivale igual a, como decir, casi a la mitad del peso del cemento hidratado. Otra formulita. Repito otra vez, por si acaso, si esto está en centímetros cúbicos, esto tiene que estar en gramos, para que sea igual. Entonces vean ustedes, aquí estamos manejando volúmenes con pesos. Si manejáramos como volumen, sería diferente, ¿no es cierto? Tendríamos que manejar como volumen, esto tendríamos que llevar a volumen, esto también a volumen.
Entonces aquí hay muchas formulitas que podemos manejar, ¿no? Entonces el sólido hidratado en volumen es igual casi a la mitad del cemento hidratado, pero en peso, esa es la diferencia. Eso es. Ahí ya tenemos otra fórmula. De aquí podemos también, si quieren, despejar cuál sería el peso del cemento hidratado si conocemos el volumen, o cuál sería, y si yo aquí les pregunto cuál sería el volumen del cemento, del sólido hidratado en función a volumen del cemento hidratado. ¿Alguien me podría decir cuánto sería? ¿Cómo harían? A ver, aquí vamos a plantear esa pregunta. ¿Cuánto sería en volumen del cemento hidratado? ¿Cuánto sería esto? A ver, ¿quién saca? Volumen, volumen. No se olviden, jóvenes, que aquí esto es volumen del cemento hidratado. Y esto tendrían que, para que sea el peso, para convertir en volumen, tendrían que multiplicar por 3.15. Ustedes saben que el peso del cemento hidratado es igual al volumen del cemento hidratado por su peso específico. Esto sería igual a 3.15 por el volumen del cemento hidratado. Entonces esto tiene que multiplicar por 3.15 y esto tiene que multiplicar también por 3.15. Entonces 0.23 por 3.15 da 1 más 0.23 por 3.15 menos 0.057 por 3. ¿Cuánto es esto? Vamos, si me están comprendiendo. ¿Qué está haciendo? .9. 1.9 me sale, ¿está bien? Sí. Pues está mal. ¿Cuánto sale? 1.54. Ahora sí. Ahora sí. Esto está mal. 1.54. Eso es. Si quieren hablar en el mismo idioma, en volúmenes, el volumen lógicamente el volumen sólido siempre tiene que ser mayor, ¿no es cierto? Porque aquí hay agua. Entonces equivale a 1.54 del volumen de cemento hidratado. ¿Por qué ha aumentado el volumen? Porque aquí tenemos que hay el agua. Y el agua está expresado en varios tipos de volumen, ¿no es cierto? Pues vean ustedes, aquí sale este resultado. Bien, vamos a hablar ahora sobre lo que se llama el agua de gel, ¿no? Volumen del agua de gel o del cemento de gel. Esto vamos a decir, este es el volumen del agua de gel. Entonces, aquí también podemos encontrar algún concepto de la física, ¿no? Y podemos decir que como en el agua de gel hay una porosidad, es decir, la porosidad es igual
aquí vamos a partir, ¿no? Esto también de la física, ¿no? Es el volumen del agua de gel, ¿no? Sobre el volumen del sólido hidratado más el volumen del agua de gel. Esto le vamos a llamar porosidad. Porosidad del sólido hidratado. Pues esta fórmula también la hemos obtenido de la física, ¿no? ¿Cuánto sería la porosidad? Esta es la porosidad en función al agua de gel y al volumen del sólido hidratado. Bien, por ensayos, aquí estamos así, por ensayos igual, todo es por ensayos, ¿no? No se puede demostrar científicamente ni matemáticamente, por ensayos de laboratorio, ¿sí? Recurriendo a los conceptos de la física en cuanto a volumen. La porosidad, en este caso del cemento hidratado, es más o menos, aquí dice 28%, o sea, quiere decir que esa porosidad es más o menos 0,28 en volumen. ¿Mm? Ahora, si tenemos este valor de la porosidad, yo lo que quiero es despejar esto. Esto es lo que quiero despejar. Entonces acá podemos hacer algunas operaciones matemáticas y podemos decir 0,28 de BSH más 0,28 de BAG es igual a BAG. Entonces de aquí podemos despejar el volumen del agua de gel. Va a ser igual, creo que a 0,28 sobre 1 más 0,28, eso sería, por ese sólido. ¿Estará bien así? No, aquí es menos, pero... Entonces aquí podemos... ¿Cuánto sería 0,28 dividido entre 0,72? ¿Cuánto sería ese valor? 0,39, ¿está bien? Sí, Está bien. Entonces, esto sería más o menos 0,39 del volumen del sólido hidratado. Esto sería siempre y cuando la porosidad tenga este valor, es equivalente al 0,28. Si esto varía, esto también va a variar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos pues otra fórmula que decimos que el volumen
del agua de gel equivale más o menos a 0,39 del volumen del sólido hidratado. Entonces vean ustedes, aquí podemos encontrar alguna respuesta sobre el volumen del agua de gel. Porque siempre debemos decir, ¿cuánto es ese famoso volumen? Entonces tiene que ver con el sólido hidratado, ¿no? Ahora bien, también podemos ver que el agua de gel, volumen de agua de gel, podría ser, alguien me lo van a calcular exactamente, sería 0,39 del volumen del sólido hidratado. Pero el volumen esto equivale a 0,49 del peso del cemento hidratado. Entonces podemos también multiplicar, ¿cuánto sería 0,39 por 0,49? Cemento hidratado. ¿Cuánto sale esto? 0,19. 0,19 del peso del cemento hidratado. Este también es un valor de fórmula, ¿no?, para saber que el volumen del agua de gel en función del cemento, porque todo tiene que ser en función del cemento, porque lo que conocemos siempre va a ser el cemento. 0,19 del peso del cemento hidratado, ¿sí?, porque todo es en función del cemento. También otra fórmula. Vaya anotándose para hacer algunos cálculos en cuanto a la estructura del cemento. Pero también por concepto, todo es por concepto físico, ¿sí?, podemos decir que el volumen del agua a disponer, esto vamos a llamar el volumen del agua a disponer. ¿Qué quiere decir a disponer? ¿Qué entienden? O sea, lo que vamos a poner, o sea, básicamente es la cantidad del agua total. Es el agua total, o sea, quiere decir este agua, todo este agua. O sea, la suma de esto, más esto, es lo que vamos a llamar el agua a disponer, ¿ya? Entonces, el volumen del agua a disponer por concepto tendría que ser igual al volumen del agua de combinación más el volumen del agua de gel. Y en el agua de combinación está la contracción volumétrica, ¿no es cierto? Los capilares vacíos o los poros capilares están acá, dentro de este volumen. El agua de gel, y aquí tendríamos que poner con rojo tal vez más el volumen del agua en exceso. Sí, pero esto lógicamente nosotros de principio no podemos tomar en cuenta, no necesitamos colocar eso. Pero en la realidad puede ser, el agua a disponer tiene que ser el total del volumen, ¿no? Entonces, esto también por concepto. O sea, nosotros tenemos que disponer de agua exactamente lo que se necesita la hidratación. No tenemos por qué poner agua en exceso, ¿verdad? Porque todavía no estamos haciendo diseños de hormigón. Solamente es el agua que se necesita para que el cemento se hidrate completamente. Esta es la cantidad de agua que yo necesito, ¿no?, para la hidratación completa. Para la hidratación del cemento en un 100%. ¿Qué quiere decir este concepto? Quiere decir que solamente yo tengo que ponerle esa cantidad exacta de agua para que el cemento se hidrate completamente.
para que el cemento se hidrate completamente. No tengo por qué ponerle más agua, porque van a ver ustedes que cuando le pongo más agua, la resistencia del cemento disminuye. ¿Y eso de dónde sale eso? Alguien me puede decir, ¿por qué lo que he dicho ahorita? Decir, si yo le pongo más agua, si le pongo agua en exceso aquí, ¿por qué disminuye la resistencia? ¿Qué me puede decir alguien? ¿Cuál es el fenómeno? Si le pongo más agua, si le pongo más agua en exceso. ¿Saben por qué? Porque aquí estamos hablando de la física, ¿no es cierto? Porque si yo le pongo más agua, entonces esa cantidad de agua que ya no necesito se tiene que evaporar, ¿no? Como han visto ustedes, esa agua se tiene que evaporar. ¿Sí? Agua libre en exceso. Pero cuando se evapora este agua, de ahí de esta estructura, aquí, va a dejar pues una porosidad. No va a ser esto, porque esto ya está definido por concepto. Va a dejar una porosidad y esa porosidad hace que el hormigón sea menos resistente. O sea, cuando una masa, un volumen, es completamente compacto y no tiene ahí ningún vacío, entonces vamos a pensar que ese material compacto es muy resistente, porque no tiene ahí adentro vacíos, ¿entienden? Algo poroso, por ejemplo, fíjense ustedes, el ladrillo que tiene tanta porosidad ahí adentro, lógicamente pues no es muy resistente como la piedra, por ejemplo. La piedra también tiene porosidad, pero es más resistente que el ladrillo. O sea, quiere decir que la piedra, cuando es más porosa, es menos resistente, es menos compacto porque tiene menos su densidad, ¿no? Tiene que ver con el peso específico de la densidad. ¿Ustedes conocen la piedra pómez, jóvenes? Sí, ¿Cómo es la piedra pómez? A ver, explícame, muchacho, ¿cómo es? tiene varios poros, es bien, como con muchos huequitos. Tiene esos se llaman vacíos, porosidad ahí adentro. Y si tú le das un golpe, es primero que es liviano, ¿verdad? En función a su volumen, es liviano. Y segundo, lógicamente, tiene que ser, pues, menos resistente que una piedra compacta. ¿No es cierto? Ustedes saben que le dan un combazo y la piedra pómez se parte porque tiene porosidad, tiene debilidad. ¿No es cierto? Es más liviano, además. Es lo mismo, pues, en el hormigón, jóvenes. Si el hormigón tuviera muchos huequitos ahí adentro, lógicamente ese hormigón va a ser pues débil en su resistencia y menos pesado, ¿me entienden? Menos pesado. Por eso es que cuando los hormigones que hacen los albañiles con mucha negligencia, sin vibrar, sin compactar, sin pensar que le ponen nomás cualquier cantidad de agua al hormigón, entonces el agua cuando se evapora deja pues poros ahí adentro. El agua cuando se evapora en el exceso deja poros. Y cuando deja poros, el hormigón es débil. Entonces, ese es el concepto básico o sea, lo que yo necesito es ponerle nomás la cantidad de agua exactamente para que el cemento se hidrate. Porque si le pongo menos agua, el cemento no se va a hidratar completamente y eso quiere decir que muchas partículas de cemento, como no hay más agua, están ahí, se van a volver como arena, porque no han logrado hidratarse. Y si no se hidratan, entonces no hay la reacción química de una parte del cemento y lógicamente entonces el hormigón no ha logrado hidratar su cemento en su totalidad. Y para eso, jóvenes, cuando eso ocurre, posiblemente con el curado, con echarle agua después, esas partículas de cemento que no estaban hidratadas, que no han hecho contacto con el agua, posiblemente logren hidratarse un poco más, siempre y cuando encuentren vacíos ahí adentro. Entonces, miren ustedes, tantas cosas que nosotros tenemos que saber sobre esto de la hidratación del cemento. No es como el albañil que dice, el agua con cemento, el agua es el agua ahí, se evapora y queda. No es así, no es así.
Evidentemente, cuando se evapora el agua en exceso, estamos cometiendo un grave error en cuanto a la resistencia, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, Inge, disculpe, dígame. para estos casos, si se detecta muchos vacíos, ¿cuál sería la mejor solución? ¿La demolición? Claro, si el hormigón no llega a la resistencia requerida, tienes que demoler, pues. Porque si tú calculas para que el hormigón tome una resistencia, por ejemplo, 250, tú calculas con ese valor y diseñas un elemento estructural con ese valor, y resulta que tú has hecho el hormigón y la resistencia es la mitad o el 60% de ese cálculo, entonces obviamente el hormigón, la estructura va a fallar y se va a caer, o sea, no vas a resistir lo que tú has diseñado, lo que tú has calculado. Entonces, lógicamente, ahí tendrías que demoler, ¿no? Si tú eres estricto de una construcción, y estamos hablando de estructuras muy delicadas, como por ejemplo un edificio, entonces, lógicamente, si la columna no ha llegado a la resistencia que estaba de cálculo, hay que demolerlo, porque no vas a resistir. Tendrías que reforzarlo. ¿Cómo lo vas a reforzar? Es mejor demoler y hacer otro, ¿entienden? Por eso que el hormigón tiene que estar bien compactado, bien vibrado, bien curado, para que realmente cumpla con todas las condiciones. Y además ese hormigón tiene que ser verificado, tiene que ser testeado, como se llama así, ¿no? Tenemos que evaluar ese hormigón después de los 28 días, tenemos que ver si ese hormigón ha llegado a la resistencia que tú querías. Si no ha llegado, abajo, ¿no? O habría que hacer alguna prueba de carga, todavía hay algunos mecanismos para salvar todavía la estructura, ¿no? Prueba de carga, o de repente se ha sacado mal la muestra, hay que hacer otros, sacar corazones. Todavía hay varias instancias antes de demoler, ¿no? En una estructura complicada. Imagínense si a mí me dice estoy haciendo un edificio y estoy en la mitad de la obra gruesa y el inspector me dice, ¿sabe qué? Han pasado 28 días, hemos revisado la resistencia de esta columna o de esta losa y no llega a su resistencia, vas a tener que demolerlo. Yo voy a demoler así, tan fácil, millones de dólares. No, tendría que ver todavía algunas otras instancias para demostrar que tal vez puede ser un recálculo, por ejemplo, o tal vez disminuir un poco las cargas, volverlas más reales, o una prueba de carga. Imagínense un puente, está hecho el puente y se dice, ¿saben qué? No cumple, esa viga no cumple. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Demuélalo? No. ¿Por qué? Porque, a ver, este puente, ¿para qué va a servir? Para que pasen los camiones. ¿Cuáles son los más pesados? Este camión. Ya, traiga, haga pasar. Entonces, eso se llama prueba de carga. Entonces, tú haces pasar ese camión con el cual has diseñado, un camión tipo, y si el camión pasa y no le ha pasado nada a la estructura, entonces posiblemente nos podemos salvar, ¿no es cierto? O sea, se llama prueba de carga, o sea, tenemos que probar con una carga real si realmente la estructura va a resistir o no. ¿Alguna pregunta? Bueno, no me jalen mi lengua porque aquí voy a hablar toda la tarde con esto de acá. Muy bien, jóvenes. Creo que tenemos algunas fórmulas, pero todavía hay algo más. A ver. El agua de combinación. Y aquí también podemos decir, ¿no? Por ejemplo, que el BAG puede ser igual al BAD menos el BAC, así, ¿no? O también podemos decir
A ver, pero también podemos decir aquí que el agua a disponer en ese caso, de acuerdo a esta fórmula, tendría que ser igual al, a ver, de aquí, el agua de combinación es el 0,23 del peso del cemento hidratado. Y aquí, y esto es igual a 0,19 del peso del cemento hidratado. Si sumamos todo, ¿cuánto va a salir? 0,42 del cemento, del peso del cemento hidratado. Pues podemos llevar también el agua a disponer en función a la cantidad de cemento, que es muy importante. Aquí podemos decir que el agua que en realidad yo tengo que disponer para mezclar con el cemento es más o menos equivalente a 0,42 del cemento que se va a hidratar. Esta es también una fórmula. Obviamente esto es volumen y esto es peso. Si quieren ver en volumen, tendrían que llevar esto a volumen para decir cuánto sería la cantidad de agua en volumen por la cantidad de agua de cemento. ¿Sí? Esto directamente hay que multiplicar por 3,15 y ahí van a tener una idea, ¿no? Bien, también podemos hacer esto que es importante, ¿no? ¿Qué cantidad se necesita del cemento que se va a hidratar en función al agua? Entonces aquí sería 1 sobre 0,42 por el volumen del agua a disponer. ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto es 1 sobre 0,42? 2 puntos. 38. 2,38 del... Esto también podría ser interesante una forma. Es cuánto de cemento se hidrata si yo le pongo tanto de agua. Este es peso, este es volumen. ¿Sí? Ahí está, punto. Para saber qué cantidad de cemento se ha hidratado con la cantidad de agua que yo le he puesto. Bueno, vamos a seguir un poco mareando además, ¿no? Bien, también el peso del cemento. A ver, el peso, finalmente el peso del cemento a disponer. Fíjense, yo estoy hablando del peso del agua. Voy a ver el peso del cemento a disponer. A disponer quiere decir qué cantidad de cemento yo voy a poner, ¿no? Para la hidratación, ¿no? Al 100%. Entonces, aquí podemos decir que el peso del cemento a disponer va a ser igual, también por concepto, el peso del cemento hidratado más el peso del cemento sin hidratar. Aquí ya me he complicado. Entonces, también ese es otro concepto de volúmenes, de la física. O sea, fíjense ustedes, el cemento que voy a colocar, una parte se va a hidratar y la otra parte no se va a hidratar. Y si esto es cero, entonces quiere decir que todo el cemento que hemos dispuesto se hidrata, que sería lo ideal. ¿No? Sería lo ideal que todo el cemento se hidrate, ¿verdad? Pero podemos pensar que puede haber una cantidad de cemento que no se hidrate. Entonces aquí vamos a poner este otro concepto, ¿no? El peso del cemento sin hidratar, peso del cemento sin hidratar aquí. Vamos a hacer énfasis, sin hidratar. Porque siempre hay jóvenes, les quiero comentar, cuando no ponemos mucha agua,
posiblemente podemos encontrar alguna cantidad de cemento que no logra hidratarse en esa primera etapa de hidratación. Y aquí entonces viene pues el famoso curado. El curado. Entonces, en este caso necesita curado. Entonces, cuando nosotros curamos, cuando le ponemos agua después del fraguado, entonces esa cantidad de agua, inmediatamente ese sólido hidratado empieza a absorber la cantidad de agua, porque hay buena cantidad de agua que no, o una cantidad de cemento que no, entonces absorbe. Ahora yo les voy a decir algo que ustedes van a ver, que también el albañil habla tonteras, ¿no? Dice, no, el cemento siempre hidrata y silba. Alguna vez van a hacer ustedes la prueba. Lo siguiente, escuchen bien. Cuando ustedes han vaciado una estructura, una viga, una columna, losa, lo que sea, después de que han pasado más o menos 10 horas, en el cual nosotros sabemos que ese es el proceso, el primer proceso de hidratación, de fraguado, ¿no es cierto? Terminó el fraguado. Y si tú a eso, que está todavía medio húmedo, medio seco, pero ya es un sólido, durito, a las 10 horas, si tú le echas agua, normalmente agua, ¿qué pasa? ¿Alguien ha hecho este fenómeno? Empieza ese hormigón, ese sólido, a silbar. Sí. Y el agua desaparece. El agua, ¿por qué? Porque es como el ladrillo que se lo empieza a chupar el agua. Eso se llama curado. Entonces, el mejor curado es cuando el hormigón ha terminado de fraguar, más o menos a las 10 horas, 11, 12 horas, es un poco variable. Y cuando le echas agua, silba. O si no, si tú le metes eso dentro del agua, vas a escuchar un silbido. Así. ¿Por qué? Primero porque ahí está caliente, ahí adentro del hormigón está caliente todavía. Y segundo, pues porque hay esa desesperación de que el hormigón necesita agua de curado. ¿Han hecho ustedes alguna vez esa prueba? A ver, alguien que me diga. ¿Alguien trabaja con su padre? ¿Su padre es constructor, albañil, alguna cosa? ¿No han hecho eso? Hay un silbido. Y la gente que no sabe dice, pues, sí, así siempre es, el hormigón siempre silba, ¿no? Es así. Si no necesitaría agua de curado, o sea, si todo el cemento se hubiera hidratado y esto sería cero, entonces así le eches agua, no le va a pasar nada, porque ya todo el cemento se ha hidratado. Entonces no va a haber ningún silbido. No va a haber ningún silbido. Y el agua que tú le has puesto no le ha pasado nada, sigue nomás lo mismo. Entonces, lógicamente, no necesita el curado. Pues solamente se necesita el curado cuando hay algunas partículas, alguna cantidad de cemento que no ha logrado hidratarse por muchas razones. Les voy a explicar varias razones. Uno, porque el agua se ha evaporado. Otro, porque no le has puesto la cantidad de agua necesaria. Otro, porque no ha habido el espacio necesario para que el cemento se hidrate. O sea, no ha habido esos vacíos capilares y por lo tanto el cemento no se puede hidratar si no hay esos vacíos. Bueno, hay varios motivos por lo cual un cemento no se hidrata. Normalmente el fenómeno más interesante es cuando ha habido una evaporación del agua de combinación, que eso ya no está en nuestras manos, porque digan ustedes, alguna agua de combinación en el agua de gel se evapora. Entonces, lamentablemente, esa cantidad de agua que estaba destinado al proceso de hidratación, no hay. Entonces, lógicamente, hay una cantidad de cemento que no logra, pues, hidratarse, a pesar que tú le has puesto la cantidad de agua, pero por la temperatura del medio ambiente, en climas calientes, en lugares muy calurosos, muy tropicales, hay este fenómeno del agua. Por eso no podemos, yo les decía, no es bueno en un lugar caliente, no es bueno
vaciar el hormigón a mediodía, ¿no? Ni siquiera donde la temperatura ha pasado de los 25 grados. Normalmente digo, es bueno vaciar el hormigón a una temperatura de más o menos 17 a 18 grados. Ahí sí no hay nada de evaporación. Pero si ha aumentado la temperatura, como en Santa Cruz 30 grados, olvídense, pues ahí se va a evaporar el agua. Entonces va a haber cemento que no se hidrata. ¿Alguna pregunta? Bien, finalmente la última fórmula que voy a colocar acá va a ser esto que es en base a eso. Y con esto seguramente los voy a marear completamente. Entonces, el volumen del sólido, ya conocemos el volumen del cemento sin hidratar, va a ser igual también al volumen del cemento hidratado más el volumen del cemento el volumen del cemento a disponer menos el volumen del cemento hidratado. Eso es simplemente, también esto es una fórmula de volúmenes, ¿no? Entonces, el volumen del cemento sin hidratarse tendría que ser igual al volumen del cemento hidratado menos el volumen, ¿qué es esto? Sí, el volumen del cemento a disponer menos el volumen del cemento hidratado, ¿no es cierto? Correcto. Bien, aquí finalmente vamos a hablar de una fórmula mágica que después vamos a ver en qué consiste. Aquí le voy a llamar B capilares vacíos. Ahora sí. Esto en algún caso no es igual que la contracción volumétrica. Esto se va a llamar volumen de los capilares vacíos. ¿Cuál es ese volumen? En general sería al volumen del cemento a disponer, todo el cemento a disponer, ¿no? Más el volumen del agua a disponer. Fíjense, aquí estoy poniendo todo, ¿no? Este es el cemento total, este es el agua total. Los dos volúmenes de los dos elementos que entran en combinación en las reacciones químicas. Volumen del cemento a disponer, volumen al agua a disponer. Pero para encontrar cuáles esos famosos capilares vacíos, yo de eso tengo que restar lo que va a quedar después. Si yo mezclo estos dos, va a quedar el volumen del sólido hidratado, ¿sí? Menos el volumen del agua de gel, ¿sí? Y menos el volumen del cemento sin hidratar. Uy, ya los he mareado seguramente. Pero esto es correcto. Entonces, fíjense, estos capilares vacíos, aquí vamos a poner entonces, vamos a poner acá, este es el volumen de los capilares vacíos. Esto es esto, jóvenes.
Estos son los capilares vacíos. ¿Mm? Esto también se dice capilares vacíos. O poros capilares igual. Entonces, este volumen que sale tiene que ser pues igual a esta fórmula. El volumen es la cantidad de cemento total, la cantidad de agua total. Esto se mezcla hacia las reacciones químicas y lógicamente lo que queda es el sólido hidratado, ya mezclado. El agua de gel, que también ese agua de gel, van a ver ustedes que después se hincha y se solidifica. Esto en principio era una especie de gelatina y después se solidifica. Y lógicamente tendría que ser además el cemento que no se ha hidratado, pues. Y eso va a formar también un volumen que está ahí, como una especie de arena, una tierra, cualquier cosa que está ahí. Pero si tú le pones agua de curado, esto posiblemente alguna cantidad de esto pueda hidratarse en segunda instancia. ¿Sí? ¿Qué les parece? Tantas cosas, ¿no? Pero van a ver ustedes que ahora vamos a hacer un ejercicio y se va a aclarar toda esta figura. Se va a aclarar. De aquí vamos a encontrar algunas condiciones del curado, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, si no hay preguntas, vamos a hacer un pequeño ejemplo con todo lo que tenemos. Un ejemplo clásico. A ver, supongamos que disponemos de un cemento, para que sean números redondos, que sea 100 gramos. 100 gramos de cemento. Imagínense, 100 yo sé que es poquito, pero podemos hablar de 100 kilos, de 100 toneladas, lo que sea, 100 gramos, un número. Y tenemos el peso del agua a disponer, que sea 30 gramos. A ver, ahí está. 100 gramos de cemento en peso y 30 gramos de agua en peso. Lo mezclamos. Empieza el proceso de hidratación. Ahí están las peleas de gatos y perros, ahí adentro. Y listo, aquí viene el fenómeno. O sea, en realidad esto quiere decir que hemos usado una relación agua-cemento en peso de 0,30. Esto quiere decir 100 gramos o 30 gramos de agua sobre 100 gramos, quiere decir que esta es la relación de agua-cemento en peso, es 0,30. O podemos decir también, si le ponemos el 30% de agua en peso, entonces sería lo mismo. Esto quiere decir también 30% de agua. Ustedes verán pues que no se pone pues la misma cantidad de agua que el cemento, siempre se pone menos, ¿no? Entonces vamos a poner el 0,30. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que obtenemos de acuerdo a nuestras fórmulas? ¿Cómo sería la cantidad del cemento que se hidrata, el peso del cemento hidratado? Dígame la fórmula. 2,38 del peso del agua a disponer. Bueno, esto también es como decir volumen, ¿no? En este caso es lo mismo. Cuando es del agua, pero cuando es cemento ya no. El volumen del agua a disponer es igual al peso del agua a disponer. Pero el volumen, 1 centímetro cúbico y aquí 1 gramo. Vamos a poner acá otra vez. El peso específico del agua es 1, o sea, 1 gramo sobre 1 centímetro cúbico. O sea, quiere decir que 1 centímetro cúbico de agua pesa exactamente 1 gramo. ¿Está bien? No se van a confundir. Entonces acá tenemos el primer valor.
de acuerdo a lo que hemos hecho. ¿Cuánto sería esto? $2.38 por 100. Está bien el peso este. Entonces esa fórmula no está mal. Aquí está, el peso del cemento hidratado es igual a 2.38 del volumen del agua a disponer. ¿Cuánto sale eso? Dije sería por 30, no por 100. Oh, Sí. correcto. Tienes razón. Y saldría 71.4. Por 30. ¿Cuánto? 71.4. Que ahora sí hay que darle un apellido. ¿Qué? Gramos. 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 Si fuera volumen, sería otra cosa, ¿no? Tendría que ser centímetro cúbico, ¿no? Gramos. Esto es como el peso o el volumen también, ¿no? 71.7 gramos. Vean ustedes, yo pongo 100 gramos y si le mezclo con 30 gramos de agua, solamente se ha hidratado el 71.7 gramos. O sea, querría decir que 100 menos 71 sería el cemento que no se ha hidratado, ¿no? Acá podemos decir entonces, el peso del cemento sin hidratar tendría que ser 100 menos 71.7. ¿Cuánto sería eso? 28.3 gramos que no se ha hidratado. ¿Por qué no se ha hidratado? Porque no le he puesto mucha cantidad de agua, ¿no es cierto? También podemos hablar, en este caso, que el porcentaje de hidratación, que es muy importante hablar de esto, el porcentaje de hidratación tendría que ser 71.7 dividido entre 100. Entonces esto va a ser 0.71, que va a ser también 71, porque aquí tiene que ser por 100, ¿no? Si quieren hablar por 100. Y esto va a ser 71.7%. Entonces, fíjense, quiere decir que en este caso, si yo mezclo esta cantidad de agua con esta cantidad de cemento en peso, solamente he logrado hidratar en primera instancia solamente el 71.7%. Entonces, 28.3 gramos están ahí y no se han hidratado. Está como una arena, como una forma, solamente hace el volumen. ¿Sí? Pero, sin embargo, si fuera así, hay el proceso del curado, ¿no? Y tal vez yo podría encontrar alguna cantidad de este cemento, ¿no? Podría aumentar el porcentaje de hidratación con el curado. Si no hago el curado, no puedo pensar, ahí termina esto. Pero normalmente hay que curar. Bien, aquí vamos a calcular algunas fórmulas. Por ejemplo, ¿cuánto sería el volumen del sólido hidratado? Vamos, revisen, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería el sólido hidratado? 0.49 del peso del cemento hidratado. Entonces esto tendría que ser 0.49 por 71.7. ¿Cuánto sale esto?
Vamos. $35,13. 35,13. ¿Cuál es su apellido? ¿Qué le voy a poner aquí? No puedo poner así. 35,13, ¿qué? Naranjas, piedras, libras, ¿qué? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, correcto, así. No, en el examen tiene que ponerme un apellido. No puede ser 35,13. ¿Qué? Kilos, piedras, ¿qué? Entonces, lógicamente, acá tiene que haber su apellido, que sería centímetros cúbicos. Entonces, fíjense si lo mezclamos este volumen más este volumen, que el sólido hidratado, en este caso, va a ser 35,13 centímetros cúbicos. Así. Nada más. También podemos decir acá, ¿cuál sería el volumen del cemento sin hidratar? Que sería 28,3 gramos dividido entre 3,15. Una maquinita para que tengan una idea. ¿Cuánto es esto? Vamos. 8,98. 8,98. ¿Su apellido? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Bien, aquí también podemos encontrar el volumen del cemento hidratado, que va a ser igual a 71,7 dividido entre 3,15. Esto también por me lo dividen rapidito. Ya. 22,76. 22,76 centímetros cúbicos. Pero vean ustedes, 22,76 más 8, digamos, más 9, son 31. El peso, 100 gramos, equivale más o menos a esa cantidad de volumen en centímetros cúbicos, ¿no? Y de ahí, el volumen del sólido hidratado es más, ¿no es cierto? 35. ¿Por qué? Porque aquí hay también un volumen de agua. Entonces, es el volumen del sólido, perdón, del cemento, hidratado, no hidratado, total. Pero el cemento, el volumen del sólido hidratado no toma en cuenta esto, ¿no? Y el agua son 30 centímetros cúbicos, ¿verdad? Para ver esos 30 centímetros cúbicos, vamos a ver qué ha pasado, en qué volúmenes de agua hay. No podemos calcular el agua de gel. Volumen del agua de gel, ¿a qué es igual? A 0,42. Un ratito, ¿eh? Teléfono. Ya, perdón, me están llamando. Entonces, no sé si estoy equivocado. ¿Está bien? 0,42 del peso del cemento. ¿Así está bien? Revisen. ¿Cómo es? 0,19, sí. No salió 0,42. Ah, ya, está bien. $0,19. Entonces, esto sería igual a 0,19 por 71,7. ¿Cuánto sería esto?
13,62 centímetros cúbicos. 13,62 centímetros cúbicos. Fíjense, de los 30 centímetros cúbicos, el agua de gel son 13,62 centímetros cúbicos. Y por lo tanto, el agua que se ha utilizado en la combinación tendría que ser 30 menos 13,62. ¿Cuánto es eso? $16,38, ¿está bien? Entonces, acá 16,38 centímetros cúbicos se ha utilizado en agua de combinación, 13,62 en agua de gel, total, si sumamos, tiene que dar 30 centímetros cúbicos. Entonces, fíjense ustedes, aquí no hay agua que se ha evaporado, ¿no? Pero sí hay unos vacíos capilares. ¿Cuáles son los vacíos capilares? ¿Dónde está? Volumen. Aquí me da la fórmula. Vamos. BCD, BAD, menos BAD, menos. Aquí me van a dar esta fórmula, ¿ya? Me van a dictar. Ya, ¿cuánto es esto? Sería 100 sobre 3,15 más 30 menos el volumen del sodio entrado sería 35,13 menos BAG, que sería 13,62 menos el cemento que no se ha hidratado, 8,98. Repasamos. El volumen de los capilares vacíos tendría que ser el volumen del cemento a disponer, 100 gramos, el volumen del agua a disponer, 30 gramos, el volumen del sólido, menos el volumen del agua de gel, menos el volumen del cemento sin hidratar. Creo que estamos bien. Menos BAG, BAG y menos 8. ¿Cuánto sale esto? $401 Inge. 4,1 o 4,01. 0,1. ¿Qué? Centímetros cúbicos. Entonces, vean ustedes, estos son los famosos capilares vacíos que se han formado, 4,01 centímetros cúbicos. Esto es esto. Estos huequitos, acá, capilares vacíos, y su volumen es eso de ahí que están viendo ustedes, ¿no? Entonces, estos volúmenes nos dan esta cantidad. Ahora bien, de acuerdo al concepto, jóvenes, obligadamente para que este cemento sin hidratarse pueda volverse a hidratar con el curado, si yo le echo agua, entonces este volumen no puede hidratarse, no puede ser más que esto, porque el cemento para hidratarse, para rehidratarse necesita un volumen que tiene que haber unos huecos ahí, si le echo agua. Entonces, quiere decir que, lamentablemente, si yo le echo agua, no puedo hidratar todo este volumen. Solamente puedo hidratar esto. Entonces vamos a escribir que el volumen
aquí el volumen del cemento hidratado, si lo vamos a poner aquí, ¿no? Tiene que ser menor o igual al volumen de los capilares vacíos. O sea, en este caso, el volumen del cemento hidratado en el curado, vamos a poner prima, ¿no? Va a ser igual a 401 centímetros cúbicos. O sea, quiere decir que de los 898, lamentablemente, porque no hay espacio, no hay estos capilares, no puedo hidratar más que esto. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cemento, ya les digo, para hidratarse necesita espacio, necesita volumen de capilares vacíos. Porque si no hubiera este espacio, el cemento ya no se puede hidratar. Porque como ya es un sólido, ya no se mueve eso, ya está solidificado el hormigón. Entonces, si no hay ese volumen, lamentablemente no se procede a la hidratación. Así tú le eches cualquier cantidad de agua. ¿Por qué? Porque ya les digo, el cemento necesita pues espacio. Porque necesita una cancha de batalla, un ring para que se peleen. Si no hay el ring, no se pueden pelear. ¿Entiendes? No hay espacio para darse golpes ni patadas. Entonces, eso quiero que comprendan. Son fenómenos que nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa ahí adentro. Entonces, si yo hago el curado, cualquier cantidad de agua, solamente solamente va a tomar el agua que necesita hidratar esta cantidad en volumen. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Sí, dígame. creo que hubo un error en lo que es el peso del cemento hidratado. No sale 71.7, sale 71.4. Pero ustedes me han dictado eso. Bueno. Está bien, así has multiplicado 30 por 2, 38. ¿Sí? ¿Otro? Sí. ¿Corregimos? Corregimos. A ver, consiga entonces. Este sería 4. ¿Cuál sería entonces esto? Corrijan, por favor. A ver, afinaremos. Una maquinita. ¿Cuánto sería? ¿Ya no sería 22.76? $6.6, Inge. ¿Y por qué no me han dicho a un principio? Me están siendo renegados. Yo les he dicho que calculen 6,6. Y eso va a ser aquí, esto va a ser 4. Y esto ya no va a ser 28,3. ¿Cuánto sería esto? $28,6. Y sigan entonces calculando 28,6. Entonces esto va a ser... ¿Y esto cuánto sería? ¿Cuánto sería esto? 9.07. 9,05. Después aquí, esto sería 71.4. 9.07, Inge. ¿Cómo? 9.07. 907. Dígame bien, por favor. No me vayan a corregir de nuevo. 907. Ya. Bueno, seguimos. 71.4. Aquí, ¿cuánto sería esto? Vamos. $0.49 por 71. Y no escriban todavía, dígame todo, vamos a corregir. 34,99. 24.99. Señor. 34. ¿Cuánto? 34, ingeniero. 24. No, 34. 34,99.
Ya. ¿Y esto cuánto sería? Están haciendo trabajar en mano. Vamos. 0.19 por 71.4, ¿cuánto es? 13,57. Y aquí entonces, ¿cómo sería? 16,43. 43. Sigan con el cálculo 43. Y aquí entonces sería, esto sería, aquí vamos a volar. Aquí. Esto sería 34.99 menos 13.57 y este sería 9.07. ¿Cuál sería entonces esto acá? $4,12. 8,12. Bien, había una variación sustancial. Entonces, fíjense ustedes, de los 9,07 centímetros cúbicos de volumen de cemento sin hidratarse, con el curado, yo puedo hidratar este en segunda instancia. Con el curado puedo hidratar este volumen del cemento. Casi la mitad. Casi la mitad. Entonces, si vamos a otra página, entonces, si el volumen del cemento hidratado es 4.12 centímetros cúbicos, ¿cuánto va a ser el peso del cemento hidratado en segunda instancia? Va a ser igual a 4.12 por 3.15. ¿Cuánto es eso? 12,98. 12,98 estos centímetros cúbicos. 98 gramos. Ok, fíjense ustedes. Entonces, esto es el curado. Este es el fenómeno del curado. 4.12 metros cúbicos, equivalente a 12.98 gramos. O sea, quiere decir que el peso del cemento hidratado va a ser 71.4 más 12.98. ¿Cuánto saldría total? $84. Vamos. Creo que esto está mal, ¿no? Está bien, ingeniero. Ese es el volumen, ¿no? 4.12. Volumen del cemento hidratado. El cemento hidratado sería 4.2 por 3.15, 12.98. Creo que algo anda mal. No, aquí está mal esto. A ver.
un concepto no está bien. 4.12 es el volumen de los vacíos. Entonces, el volumen del cemento hidratado sería 4.12. Entonces, el peso del cemento debería ser 4.12. Algo no me da. No, aquí no está bien esto. Esto tendría que ser el volumen del cemento sin hidratarse. 4.12. Aquí que el cuerpo le anda mal. Volumen del cemento sin hidratarse, 4.12. Entonces acá el volumen del cemento hidratado, 4.12. ¿Por qué sale 2.7 aquí? ¿Y dónde sale 2.7? A ver, ¿cuál es mi razonamiento? El cemento es el volumen del cemento sin hidratarse, que necesito. Volumen del cemento hidratado. Aquí, ¿por dónde sale 2.7 centímetros cúbicos? ¿Dónde sale? 4.1 dividido entre 2.7, a ver, vamos a ver, ¿no? Saliendo, algo estoy haciendo mal. .5. Ah, ya. Estaba equivocando. El volumen del sólido hidratado tiene que ser 4.12 centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque en este volumen tiene que haber también agua, volumen del agua que entra del curado. Entonces, básicamente, entonces, el volumen del sólido hidratado tiene que ser 4.12. ¿Por qué? Porque no puede ser solamente puro cemento. También estamos mezclando con agua. Y el sólido hidratado es cemento más agua. Entonces, de acá viene el volumen del sólido hidratado tiene que ser 4.12. Por lo tanto, aquí podemos calcular cuánto sería el volumen del cemento hidratado. ¿Cómo podemos calcular si el volumen del sólido es 4.12? A ver, ¿hay alguna fórmula? A ver, volumen
del sólido hidratado o del sólido hidratado. ¿Cuál es la fórmula? Es igual a 0,49 del peso del cemento hidratado, ¿no es cierto? Así. ¿Está bien? Pues de aquí podemos calcular el peso del cemento hidratado, que va a ser igual a 1 sobre 49 del volumen del sólido hidratado. Sería aquí 4.12 sobre 0,49. Una maquinita, por favor. 841 gramos. 2 centímetros cúbicos. 8.41 gramos. Ahora sí, Centímetros cúbicos. Sí, gramos. También. gramos. Si quieren calcular entonces el volumen del cemento hidratado en segunda instancia, esto podría ser igual entonces a 2.7, tengo que saber 8.41 y entre 3.15. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el volumen? 8.41 dividido entre 3.15. 2,67 2,67 centímetros cúbicos. Ahora sí. Bien. Ahora está el concepto ese, ¿no? Entonces ahora, finalmente, el porcentaje de hidratación con más el curado, va a aumentar, ¿no? Y va a ser igual a 71.4 más 8.41 por 100, ¿no? ¿Cuánto sería esto? Una suma. como 81. 81%. Eso es. Entonces, fíjense, más o menos un 80% se ha hidratado. O sea, quiere decir que hay un 20% de cemento que no está hidratado y que ya no se va a hidratar más, porque ya hemos llenado esos vacíos, hemos llenado con el sólido, y este sólido se ha llenado, listo, ya no se hidrata más porque no hay espacio. Entonces, lamentablemente, le hemos puesto poca agua. Si aumentamos más el agua, vamos a ver que esto puede subir, ¿no es cierto? En la próxima clase vamos a hacer estas clases. Tengo otra clase ahorita, así que ahí vamos a terminar. Muy bien, jóvenes. La próxima clase vamos a continuar. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Solo dije gracias. Hasta luego, Inge.